La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, este principio de objetividad y de independencia, al amparo siempre el principio de legalidad en el que se mueve el Poder Judicial, es de celebrar. Este país debe celebrar por el sistema judicial que tiene. Y que no haya y no exista una intromisión por parte de otros jefes de Estado, ya sean los diputados o sean ministerios o alguna otra persona influyente dentro de las decisiones judiciales. Actualmente tienen muy poca independencia para actuar. Muchas veces la subordinación jerárquica que tienen los mismos le impiden a ellos tomar propias decisiones. Es muy importante que el juez tenga la libertad de emitir su juicio, su criterio, su resolución, sin presiones de ninguna especie. Que los jueces deben tener la capacidad de separar su conciencia de la aplicación del derecho, entender que el derecho es la aplicación de las normas y no la aplicación de la justicia que cada quien tenga, y que los jueces lo que deben hacer es interpretar las normas y no crearlas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y le voy a acompañar en esta oportunidad a darle una mirada al tema de la independencia judicial. ¿Qué tan independientes son los jueces y las juezas en su trabajo? Es un tema que se ha estado discutiendo desde hace bastante tiempo en el país. Sin embargo, debemos profundizar más en esta discusión para que las decisiones que se tomen nos garanticen una buena administración de la justicia y, por supuesto, que las y los profesionales que están a cargo de este trabajo pues lo puedan realizar de la mejor manera sin temores de ningún tipo. Precisamente para hablar sobre este tema hemos invitado hoy a José Carlos Chinchilla, sociólogo de la Universidad Nacional y director de la Maestría en Administración de Justicia, además de ha sido colaborador de Una Mirada. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gusto, buenas noches. También nos acompaña hoy Adriana Orocu, presidenta de la Asociación de Jueces. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto y buenas noches. Y además nos acompaña el señor Rafael Ángel Guillén, quien es abogado y exdirector del Organismo de Investigación Judicial. Gracias, don Rafael Ángel, por estar con nosotros. Gracias a usted. Buenas noches. Muy bien, este ha sido un tema que se ha estado discutiendo mucho en los últimos meses, pero que no es reciente, ¿verdad? Es un tema que sobre todo ustedes desde la Asociación de Jueces se han estado manifestando al respecto, principalmente en lo que tiene que ver con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 199, que permite que un órgano disciplinario pues revise el criterio de un juez en determinado momento. Ahora, hablemos un poco de la situación actual de esto en el país. ¿Cuál es el antecedente de esta situación? ¿Por qué se decide incorporar esto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y qué es lo que esto ha significado? Gracias y buenas noches. Realmente le agradezco mucho el espacio en nombre de la Asociación Costarricense de la Judicatura para poder hablar de este tema tan importante como es la independencia judicial. Es tan importante para un país democrático como para un ser humano respirar. El realmente ser absolutamente independiente en la función judicial
no solo el sistema judicial en general, sino cada juez en particular a la hora de emitir sus resoluciones. Realmente, como usted dice, la Asociación Costarricense de la Judicatura desde hace un tiempo para acá ha estado muchísimo más activa en la defensa de este principio fundamental, que es un principio de garantía instrumental del juez en su trabajo, pero es un derecho fundamental del ciudadano, que eso es muy importante que quede limitado, porque no es la independencia judicial no implica de ninguna forma ningún halo en el que pueda encerrarse el juez y que pueda ser intocable en sus resoluciones. No, la independencia judicial lo que implica es resolver conforme a la Constitución y a la ley y únicamente con respecto a los hechos que también se encuentren dentro de un expediente que esté el juez resolviendo. Bajo esta premisa le digo que hemos sido bastante activos en la defensa de este principio porque realmente ha sido una experiencia reciente también el cómo se ha vulnerado este principio por parte de varios factores externos o internos. Y me paso a explicar. Lo que usted menciona del artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene un antecedente histórico de que antes de 1993 no existía una ley de carrera judicial y los jueces eran nombrados a dedo, eran nombrados a tiempo, eran nombrados por un tiempo determinado y eran nombrados, digamos, por un pequeño comité que decía quién estaba o quién no estaba dentro de la carrera jurisdiccional. Esta lucha que se hizo de los jueces y también obviamente con la anuencia en ese momento de quien estaba presidente de la Corte Suprema de Justicia para que en el 93 se emitiera la ley de carrera judicial, vino a transparentar un poco el proceso de elección de los jueces y a transparentarlo en el tanto, ahora los jueces tenemos que estar en un concurso para poder ingresar a la carrera judicial. Pero entonces, este artículo 199, al final de la redacción de la ley, se introdujo como, y nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones, como para no soltar totalmente el control de la judicatura. ¿Por qué? Porque el 199 dice que los jueces pueden ser sancionados disciplinariamente por el contenido de sus resoluciones, o sea, por la interpretación del derecho. Y cuando estamos hablando de independencia judicial, es inadmisible que a un juez se le persiga por el contenido de sus resoluciones. Por eso es que también hemos muchas veces insistido en que este artículo en un sistema que realmente defienda la independencia judicial no puede existir. Inclusive se impugnó por lo que consideramos inconstitucional. Todo esto es todo esto ha sido un repensar de cuál es la función jurisdiccional, de cuál es el rol del juez y la jueza en todo el sistema democrático, y es lo que hemos querido transmitir a la ciudadanía, que realmente en un país sin jueces y juezas independientes no podría darse el contrapeso del sistema democrático que todo Estado necesita. De ahí es la importancia que nosotros quisiéramos resaltar y que cada uno de los ciudadanos también se introduzca en su pensamiento, y por eso me gustó muchísimo cuando hicieron al principio la entrevista a las personas, a los ciudadanos que estaban fuera de los tribunales, que dijeran que es muy importante, que los jueces deben resolver sin presiones, que no pueden estar subordinados jerárquicamente, que ellos tienen que ser independientes. Eso es la esencia de la independencia, estar fuera de injerencias internas o externas para emitir cada una de las resoluciones. Don Rafael Ángel, ¿cómo valora usted esto tanto desde su posición como abogado, pero también de su experiencia, todos los muchísimos años en que usted estuvo al frente del organismo de investigación judicial? La independencia del juez es la que fortalece la democracia. No puede haber un sistema democrático si el sistema judicial no es independiente. Claro que esto es un clamor, porque hay falencias. Cuando se habla de que hay una norma que tiene un defecto, porque implica que un juez
verse sometido a un proceso disciplinario por el simple hecho de que interpretó la norma. Ese es una falencia. Hay otras circunstancias, por ejemplo, los nombramientos de jueces interinos. Este es un problema seriosísimo, porque si el juez no está seguro en su puesto, la independencia se vulnera. Tengo bastante tiempo después de haber salido del Poder Judicial dedicado al litigio, y el cliente le cuenta a uno cosas que incluso uno jamás podría repetir, porque el problema es de percepción. Este país ha ido perdiendo la confianza, y no solo en la estructura de jueces, en toda la institucionalidad. Y prácticamente hay una imagen de sospecha siempre que hay un acto administrativo. La gente anda buscando lo oculto, lo que no se le dice. Pero en la administración de justicia, cuando uno encuentra un juez tranquilo, con una gran serenidad, lo ve sin ninguna preocupación, tanto el cliente como el abogado se sienten satisfechos. Más el abogado cuando interpreta que la decisión ha sido tomada en una forma austera, sin especulaciones ni influencias supuestas. Entonces, eso le da confianza al mismo litigante. Pero esto es fundamental. Cuando uno tiene confianza en el juez, se la transmite al cliente, y cualquiera sea la decisión, aunque haya posibilidad de discutirla posteriormente, el cliente queda satisfecho porque ha creído que el juez no ha sido influenciado. Pero es más triste cuando el cliente le informa a uno que tiene una gran sospecha del juez. Y eso es muy incómodo, porque decirle a un juez que hay una sospecha, y cuando le pregunte cuál es la sospecha y no hay ninguna consistencia, es un poco difícil. Pero sí es importante entonces decirle al juez: mire, mi cliente tiene una sospecha, que no se puede decir porque no tenemos la consistencia. Es mejor su retiro del caso. Yo he tenido por lo menos muy pocos casos, pero sí los he tenido. José Carlos. Bueno, me parece que es muy importante que quede muy claro que la independencia judicial no es un privilegio de jueces y juezas, sino más bien es un privilegio y un derecho de la ciudadanía, el que quien o la persona que esté decidiendo tenga absolutamente independencia de cualquier presión externa al proceso. No solo es un deber del juez garantizar la independencia, sino también es un deber del Estado garantizar la independencia del juez. Por ejemplo, en algunos casos hemos visto campañas publicitarias en casos penales. Recordemos el caso de don Rafael Ángel Calderón Fournier, que se desarrolló toda una campaña externa para, de alguna forma, impactar y, a mi juicio, afectar el proceso mismo. Situación que, obviamente, quienes estaban administrando la justicia, en este caso jueces y juezas, pues por los resultados uno ve que no se logró lo que se proponía. Pero de hecho, el Estado debería haber, de alguna manera, regulado e intervenido, porque es tarea esencial del Estado crear las condiciones generales y específicas, por ejemplo, recursos económicos, toda la obra de infraestructura, capacitación, dar recursos necesarios para que el Poder Judicial pueda capacitar
y formar apropiadamente a quienes están administrando la justicia e impedir cualquier presión externa que pueda influir sobre una resolución judicial. En ese sentido, digámoslo así, creo que es fundamental entender que no estamos hablando de un privilegio de jueces y juezas, sino de un derecho de la ciudadanía para que cuando tenga que recurrir a los tribunales de justicia, tenga la certeza que quienes van a administrar la justicia no van a estar impactados por presiones externas al proceso. Ahora, ¿cuál fue el motivo para que este artículo entonces se incluyera en la ley orgánica del Poder Judicial? Porque así como tiene sus detractores, tiene muchos defensores, mucha gente que considera que sí tiene que haber algún grado de supervisión del trabajo de jueces y juezas. Existe, la supervisión de jueces y juezas existe. Tenemos, los jueces estamos obligados a rendir informes de nuestras labores, no solo cuantitativamente, porque se nos pide por parte del Departamento de Planificación informes mensuales, trimestrales, semestrales, anuales. Tenemos un departamento de inspección judicial que es el que recibe las quejas por eventualmente cualquier anomalía que alguna persona, algún ciudadano, alguien quiera denunciar ante la inspección sobre, como le digo, alguna cuestión irregular que pase dentro de un proceso. Los jueces tenemos la responsabilidad civil que cualquier funcionario en el ejercicio del cargo puede tener. O sea, no es que estamos exentos de tener algún tipo de responsabilidad si existe algún comportamiento ilícito, inclusive hasta penal, por supuesto. Sí, claro. Entonces, no es que no exista, inclusive también en este momento se está por parte de la Corte, por parte de la evaluación de la Comisión de Evaluación de Desempeño del Poder Judicial, creando un sistema de evaluación de desempeño, porque los jueces siempre hemos dicho, queremos ser evaluados, pero de una forma adecuada. Entonces, para eliminar esa sensación de que eventualmente no es que no queramos ser controlados, sí, los jueces obviamente al ser funcionarios públicos debemos rendir cuentas y de eso estamos absolutamente abiertos. Bueno, de eso precisamente vamos a hablar en el siguiente segmento, pero ahora vamos a ir a una pausa. Quédese aquí con Una Mirada que ya regresamos. Ahora todo será más rápido, accesible y cómodo con la biblioteca electrónica de la Facultad de Filosofía y Letras, Scriptorium, donde se podrán consultar más de 500 documentos como revistas, periódicos, libros, ensayos y discursos, entre otros. No se complique, ingrese a nuestro sitio web o a nuestro Facebook con el nombre Scriptorium y tenga acceso inmediato a producciones de alta calidad. La Universidad Nacional cuida de su salud. Por eso, del 30 de mayo al 1 de junio de 2012, realizará su tradicional Feria de la Salud, en la cual se ofrecerán servicios como mamografías, radiografías digitales, ultrasonidos, exámenes de laboratorio, así como consultas médicas generales y especializadas, todo a precios muy accesibles. Reserve su cita en la Feria de la Salud de la Universidad Nacional en el sitio web www.fundauna.una.ac.cr/salud. Visítenos y disfrute de actividades varias para la prevención y promoción de la salud. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A., hoy con el tema de independencia judicial. ¿Qué tan independientes son los jueces y las juezas en su accionar en Costa Rica? En el segmento anterior, Adriana, usted nos hablaba que ya de por sí hay una serie de elementos que permiten supervisar el trabajo de jueces y juezas. O sea, que no es como que ustedes hacen lo que quieren. No, de ninguna manera. O sea, les repito, los jueces somos funcionarios públicos y constitucionalmente por esa condición estamos obligados a rendir cuentas y eso es algo de lo que estamos muy claros en la judicatura. Obviamente que precisamente para que no se cree una condición de evaluación que eventualmente pueda
atentar contra la independencia judicial, hay que ser muy, muy claros y muy transparentes en un sistema de evaluación que sea acorde con ese principio. Pero, como le decía, hay muchos otros, institucionalmente, muchos otros controles para los jueces. Nosotros, dentro de la asociación, siempre hemos tenido la anuencia a esta evaluación. Sin embargo, como le repito, hemos denunciado siempre lo que nosotros hemos considerado injerencias internas y externas, incluso hace el 23 de marzo pasado estuvimos las 5 asociaciones de jueces de Centroamérica en una audiencia temática que nos concedió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y fueron 5 puntos específicamente los que fuimos a denunciar, que no nos sacamos de la manga. Fueron 5 puntos que se establecieron con un programa que tenemos ya, que está financiado por la Agencia de Cooperación Danesa y la Fundación IVOS, sobre independencia en Centroamérica, y se hizo un estudio. Ese estudio determinó que los jueces en Centroamérica, incluido Costa Rica, por supuesto, sí nos vemos vulnerados por una serie de circunstancias. Don Rafael decía una muy importante, que era la inamovilidad de los jueces. En varios países de Centroamérica la carrera judicial es débil, entonces eso permite que hayan muchos jueces nombrados por tiempo, que haya mucho interinazgo, y cuando hay interinazgo existe el riesgo de que el juez, por precisamente mantener su trabajo, eventualmente pueda resolver precisamente para eso, y no con total independencia. Y esta es una de las cosas que se denunció, la falibilidad de la carrera judicial. Una cosa importantísima, que es la incidencia de la criminalidad organizada y narcotráfico en Centroamérica, como nunca hemos visto en la historia republicana de Centroamérica, que se haya vulnerado tanto la institucionalidad, no solo del Poder Judicial, sino de los 3 poderes que tiene que conformar cada estado. Y otro asunto es la politización de los poderes judiciales, o sea, que precisamente haya que la incidencia en el Poder Judicial del Ejecutivo, del Legislativo, no debe imperar en las resoluciones de los jueces. Sí, claro. Y estamos hablando de jueces 1 hasta magistrados. Sí. Estamos hablando de la resolución del juzgado contravencional hasta de la Sala Constitucional. Sí, y es que esa inquietud que usted menciona no solo la han manifestado las y los miembros de la Asociación de Jueces, sino que también en un sondeo que Una Mirada realizó en algunos funcionarios del Poder Judicial, ellas y ellos estuvieron de acuerdo en que este tema de la independencia es muy importante, y que consideran que no se le está dando la importancia que tiene en ese marco que usted dice, ¿verdad? Que es más allá de revisar papeles. Vamos a verlo aquí en este video. La independencia judicial es el pilar fundamental del Estado de Derecho, responde y respalda precisamente la independencia del Poder Judicial como uno de los 3 poderes de la República, y sobre esa independencia judicial y también independencia que tiene el juez, pues recae la garantía que tiene el ciudadano de que sus casos sean conocidos con absoluta imparcialidad. Es una garantía que se creó precisamente para darle a los jueces la libertad y la seguridad de tomar decisiones, de tomar sus decisiones, que generalmente son polémicas e implican un riesgo. Nosotros no debemos renunciar jamás a la independencia del juez, o sea, es más, es algo que ni siquiera los jueces deberían defender, sino nosotros, los ciudadanos. Entre más imparcial sea el juez, eso nos da a los ciudadanos la garantía mucho más amplia de un juzgamiento acorde con los hechos y la prueba y el derecho, ajeno a las influencias de jefes, ajeno a las influencias de la prensa, ajeno a las influencias de cualquier persona. Al juez se le debe respetar sus decisiones y únicamente se puede atacar por los canales procesales respectivos. Creo que no es conveniente atacar las decisiones judiciales con un plan mediático que pretendan variar la posición que tiene el juez con respecto a una situación específica. Bueno, a estas opiniones creo que podríamos sumar, don Rafael Ángel, lo que usted nos comentaba antes del programa, de
la importancia de que al final el criterio del juez o la jueza se apega a una ley, no puede responder a otros criterios. El juez es subalterno de la Constitución y las leyes. No tiene otro jefe, que es responder a esa estructura jurídica. Pero, tomando las palabras del compañero con respecto a la prensa, el sistema mediático ha revolucionado todo este sistema. ¿Por qué? Porque lo que sale hoy en la prensa, mañana está instruyéndose en alguna oficina. Hace poco hubo un escándalo mediático porque una jueza determinó una medida cautelar de casa por cárcel a ciertos imputados. Entonces se vino un escándalo, primero mediático y después pueblerino. Y al final terminó instruyéndose un expediente administrativo disciplinario cuestionando un acto que podría ser que uno no lo comparta, pero cuando revisa la norma se encuentra que la norma le da la facultad al juez para disponer una u otra cosa. ¿Cómo hace el juez para primero consultar al sistema mediático o al pueblo para determinar una medida A o B? Es una cuestión de su criterio. Pero resulta que después aparece otro juez con una jerarquía diferente, con un criterio distinto. Claro que sí, porque la interpretación de la norma puede darse para acá o para allá. La segunda interpretación no quiere decir que la primera esté mala, simplemente que está fundamentada en una norma. Y esto lo discutía hace poco con un funcionario de la Corte y criticaba esto, que si el juez decide en una u otra forma, lo único que sigue es el sistema que establece el proceso, como dice el presidente del Colegio de Abogados. No puede ser que esté amenazado el juez en una disposición eventual disciplinaria por un criterio que se ajusta a la norma. Claro, si hace una disposición contraria al derecho, la ley también se lo va a reclamar. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es que se persiga al funcionario por el simple hecho de que dispuso una medida que al sistema mediático le pareció nocivo. Eso vulnera la confianza del juez y eso vulnera la credibilidad, porque se hace una propaganda que afecta el sistema institucional y eso es grave. Hay gente que vive en los litigios, especialmente penales, a través de los medios televisivos. Probablemente eso les da réditos. Pero esta práctica es nociva y afecta el sistema judicial y especialmente la credibilidad. Porque hay gente que cree que si hace la denuncia en un canal de televisión,
con la expectación pública va a tener mejor acogida en algunos despachos. Y esto no debe ser. Veamos, por ejemplo, la información que publicó un medio de comunicación con respecto a funcionarios de Hacienda. ¿Por qué no hicieron la denuncia donde correspondía? ¿La Fiscalía o la ética de la Procuraduría? No. Hicieron la denuncia a través de un medio de comunicación y después de ahí es donde se inicia un proceso. Esa desconfianza del propio denunciante nos demuestra que el sistema tiene falencias. Yo quiero hacer una observación que lo vimos hace un instante cuando se estaba pasando los videos de las grabaciones. O sea, todos coincidían en independencia judicial. Pero, por ejemplo, el viceministro de Seguridad, don Celso, en realidad, aunque plantea ahí un respeto absoluto a la independencia y la importancia de ello, en la práctica yo no estoy muy seguro que llevase consecuencia con lo que ha dicho. Porque en el caso que apuntaba el licenciado Guillén, fue evidente el manejo mediático y la presión que se hacía para, digamos, de alguna manera descalificar la decisión de la jueza en un caso muy particular. Es que eso es igual con el cuento de la justicia. ¿Qué es justicia? Para mí justicia es cuando me favorece. Pero cuando esa justicia me afecta, ya no es justicia. Entonces, ese es el mismo problema de estos funcionarios que no son consecuentes. En el caso del ejemplo anterior, es clarísimo que ahí hubo presión para lograr un objetivo. Con razón o sin ella, no estoy discutiendo el fondo del asunto, sino que hay que ser consecuente con el discurso, efectivamente, y yo lo noté. Esa presión y esa forma de actuar no me parece la más correcta para después venir a decir que la independencia de los jueces es la salvación del planeta. Eso me parece que es importante señalarlo, porque decir eso es muy fácil. Esto me da pie para decir lo siguiente. Yo le mencionaba que varios temas de los que denunciamos en la Corte Interamericana como que eventualmente pueden violentar la independencia judicial. Nosotros en conjunto de los 5 países centroamericanos dijimos que eventualmente, no los medios, sino la noticia que eventualmente pueda ser sesgada cuando se cubre la nota judicial, eso sí puede ser violatoria a la independencia judicial. Y este caso es un caso fundamental de análisis. Y ojalá esto diera para que nos sentemos de una forma crítica y de una forma responsable realmente a valorar este tema. Porque en este caso no hubo presiones de todo lado, no solo presión mediática, hubo este llamado casi a desatender una resolución judicial. Las personas se organizaron para no cumplir una resolución judicial, y esto precisamente porque se hizo una efervescencia que no se había hecho en otro caso antes que recuerde, pero tal vez sin conocer realmente lo que estaba pasando en el proceso, porque incluso el proceso penal hay que conocer muy bien también cuál es el rol del juez y la jueza dentro del proceso y cómo se lleva un proceso penal. Un proceso penal, antes de que llegue a la etapa de juicio, es privado, y entonces la información que se tenga de ese proceso no es completa. Yo no puedo emitir una opinión con respecto a lo que resolvió no el juez, porque solo el juez tiene en sus manos el expediente para verificar los hechos que se haya dispuesto para su valoración conforme a la ley. Pero ahora, usted mencionaba que hay otros enemigos de esta independencia judicial que podrían venir de presiones de otro tipo, que no son mediáticas, sino políticas, económicas e incluso del crimen organizado. Entonces,
lo que por un lado podría afectar, por otro lado podría beneficiar. Entonces, ¿cómo asegurar que haya un equilibrio ahí? No, ninguna presión podría beneficiar. Por eso, ¿cómo evitar que esas presiones se den de todas partes? No solo de los medios, sino del crimen organizado, de los políticos, porque tal vez ahora en Costa Rica no lo estamos viviendo abiertamente, pero sabemos que en otras naciones casi que ser juez o jueza es como, ¿verdad? Es una profesión peligrosa, ¿verdad? Que tienen que tener muchísimo Interamericano del juez, entre sus puntos, entre muchos puntos interesantes e importantes que tiene, uno de ellos es garantizarle la seguridad al juez y a la jueza. ¿Y cómo un juez garantizamos o una eso? jueza que no tiene certeza y seguridad difícilmente va a poder ejercer la independencia. Y cuando hablamos de seguridad tenemos que entenderlo en un sentido mucho más amplio. No solo la seguridad física, que es una dimensión muy importante, sino también la seguridad laboral, que es una dimensión muy importante. Creo que en ese sentido tenemos que poner atención a una gran cantidad de condiciones que debe tener quien ejerce la administración de justicia para que efectivamente se pueda ejercer con absoluta independencia. Si yo no tengo certeza de que mi decisión, independientemente de cuál sea esta, mañana me va a generar un desempleo o mañana me puede generar un atentado, pues evidentemente ahí no hay espacio para la independencia. Y ahí es donde es tarea del Estado, fundamentalmente, y de quienes están en las estructuras de autoridad dentro de los órganos, poderes judiciales de la región centroamericana, para velar por esos procesos. Claro, porque ¿cómo garantizar seguridad a un grupo de trabajadores tan importantes como jueces y juezas en un país donde el esposo de la presidenta de la República anda en la calle como cualquiera de nosotros? No le pasa nada, aparte del choque y todo lo demás, ¿verdad? Pero él andaba solo, ¿verdad? En las calles, sin ninguna seguridad de ningún tipo, que en este caso estamos hablando de una situación, de una persona, digamos, particular, que tiene una importancia en ser el cónyuge de la presidenta. Pero imagínense jueces y juezas que están expuestos porque no hay algún tipo de protección en este momento. Claro, existe protección, pero no es la suficiente. Obviamente hay juzgados, y no tenemos que limitarnos solo a la cuestión penal, porque el crimen organizado permea en todo lado. Imagínense, por ejemplo, un juez de pensiones alimentarias resolviendo una pensión de alguien que está metido en este tipo de criminalidad. O sea, ya ahí es una situación de riesgo inminente para él y se ha dado. Y en casos, por ejemplo, de sicariato, en donde todo un tribunal ha sido amenazado, que tiene que ponerse protección, pero se ha llegado al absurdo de que se interrumpe un juicio por 3 días y se interrumpe la protección al juez, como si en esos 3 días también cesaran las amenazas. O sea, hasta ese absurdo hemos llegado en la seguridad. Entonces, esto que dice don José Carlos es súper importante por la seguridad física, la seguridad económica también que debe tener un juez para ser menos vulnerable eventualmente a las eventuales presiones económicas que puede ejercer el crimen, exactamente. Esto es súper importante. Y una de las cosas que sí queremos, yo por lo menos y como representante de la asociación y por este medio que quedara muy, muy claro, es que nosotros, una de las cosas para garantizar la independencia, siempre la denuncia. Denuncie cualquier ciudadano si cree que está eventualmente pasando por una situación que no sea la correcta. Denuncie cualquier cosa, pero que se denuncie informadamente, o sea, que no corresponda a presiones o a presiones de prensa. Las resoluciones que los jueces emitimos, por lo general tienen un 50% de personas en desacuerdo que están involucradas en el proceso. No, las resoluciones de los jueces, como decía un señor en los comentarios, que las resoluciones podrían eventualmente o no ser populares. Casi nunca las resoluciones de los jueces son populares, porque primero, porque a veces son muy técnicas, entonces a veces puede ser que no se entiendan, y también, como les digo, hay un 50% siempre que está en disconformidad, pero para eso existe
una vía ya específica que la ley ha dispuesto, que es el mismo proceso. Si una parte está inconforme con una resolución, el mismo proceso le da las armas. No tiene que ser que se denuncie, por ejemplo, ante la inspección judicial y que eso pueda también tomarse como otro elemento para litigar, y que eventualmente tampoco la Corte pueda estar respondiendo a las presiones, porque ahí a las presiones digamos, de un escándalo mediático que se haga con procesos disciplinarios. Okay. Pero entonces sí es importante que no se utilicen todos estos medios o estos portillos que eventualmente la ley tiene dispuesta para violentar esa independencia. Ningún juez, o sea, todas las resoluciones judiciales tienen el camino legal para poder revisarse. Sí, la Corte que se constituiría cuando están aplicando el régimen disciplinario, se constituye en un juez externo al proceso diciendo si una resolución está bien o no determinada. Entonces, se supone que hay un debido proceso para todo eso. Sí, y eso está fuera del debido proceso. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos aquí en Una Mirada. Quédese con nosotros. La Universidad Nacional cuida de su salud. Por eso, del 30 de mayo al 1 de junio de 2012, realizará su tradicional Feria de la Salud, en la cual se ofrecerán servicios como mamografías, radiografías digitales, ultrasonidos, exámenes de laboratorio, así como consultas médicas generales y especializadas, todo a precios muy accesibles. Reserve su cita en la Feria de la Salud de la Universidad Nacional en el sitio web www.fundauna.una.ac.cr/salud. Visítenos y disfrute de actividades varias para la prevención y promoción de la salud. Ahora todo será más rápido, accesible y cómodo con la biblioteca electrónica de la Facultad de Filosofía y Letras, Scriptorium, donde se podrán consultar más de 500 documentos como revistas, periódicos, libros, ensayos y discursos, entre otros. No se complique, ingrese a nuestro sitio web o a nuestro Facebook con el nombre Scriptorium y tenga acceso inmediato a producciones de alta calidad. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy estamos hablando de independencia judicial. ¿Qué tanto son independientes los jueces y las juezas en su quehacer? Durante todo el programa ustedes han mencionado una palabra que parece clave en todo esto, que es el tema de la credibilidad, de la confianza. Nos decía usted, Adriana, en la pausa, que si bien buena parte de la gente considera que siente que puede asistir a los procesos judiciales para defender lo que considera es su derecho o si su derecho ha sido violentado, sin embargo, el índice de confianza parece no tener una cifra tan favorable. Sí, bueno, hoy precisamente en el Poder Judicial hubo la presentación de los índices de confianza judicial y según lo que esta empresa que realizó ese estudio para el Poder Judicial dice que un 81.5% de personas encuestadas están dispuestas a acceder al sistema de justicia para poder dirimir sus conflictos, pero cuando le preguntan por la confianza que tiene en las decisiones, esto baja a un 59%, que inclusive hay otros estudios que dicen que es muchísimo menos el índice de confianza. Entonces es cuando ahí hay que replantearse. Si un ciudadano no tiene confianza en que un juez, en lo que resuelva el juez, hay que primero, ¿por qué? ¿Qué es lo que le ha generado esa desconfianza? Claro. Sabemos que hay una desconfianza institucional generalizada en este momento, pero puede ser que haya esa desconfianza en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, pero debe ser menos necesariamente el Poder Judicial, porque es, al final de cuentas, el que sostiene un sistema democrático en cualquier país. Esa es la importancia. Y cuando estas estas vulneraciones externas
liman esa confianza, el ciudadano, ¿qué es lo que pasa? No va a querer acceder y ¿en qué se convertiría un país? En una cuestión anárquica, porque claro, muy peligroso, sería terrible. algo muy peligroso. Hay un asunto que me parece que es necesario revisar. Bueno, además los datos son sorprendentes. De lo que uno está leyendo en la sociedad civil, me parece que esos datos son sorprendentes. Habría que ver cómo lo hicieron. Sí, pero yo lo que quiero hablar es sí, del tema de cómo se sienten las y los jueces frente a los procesos que se han dado recientemente. O sea, cuál es el nivel de confianza que tienen los propios jueces en independencia judicial. Ese es un tema muy importante que habría que hacer un estudio, digamos. Uno, artificialmente, uno podría tener una idea, pero creo que hay que profundizar en eso. ¿Por qué? Porque en última instancia, las personas actúan de acuerdo, en alguna medida, a la percepción que tengan de la realidad. Si por alguna razón, si por las situaciones que se han dado recientemente, quienes están administrando justicia empiezan a dudar de su propia independencia, ahí estamos frente a un problema. Y yo creo que la independencia judicial no solo descansa sobre las presiones externas, sino también sobre la autoconfianza, sobre el conocimiento que se tenga. No temor. El no temor a nada, y el o sea, no, sentirte el no confiado en lo que tener estás temor de haciendo. nada. Entonces, creo que son aristas que habría que desarrollar de manera importante. Es que hay una circunstancia. Supongamos que el 81% está decidido a dirimir sus asuntos ante el Poder Judicial. ¿Qué pasa con el resto? Nosotros no nos podíamos quedar conformes de que es que la gente no concurre a los estrados judiciales y ya el problema se terminó. No, eso va a generar más problemas, porque eso va a generar que alguien cobre por su propia mano el problema. Y es donde decía la licenciada, el sistema anárquico. Esto es gravísimo. Y en realidad, nosotros hemos visto a los jueces discutiendo por su independencia, cuando en realidad, como decía don Jorge Chavarría, es el pueblo el que debería de luchar por esa independencia, para ver incluso cómo está el juez en su ánimo, si se siente independiente o qué temores tiene. Eso es muy importante, porque desde la perspectiva del litigante es una visión totalmente más amplia. El juez está en una posición más estrecha, pero lo que uno conoce allá con el pueblo, el que cuenta sin ningún problema sus sospechas, es lo que uno valora. Entonces ahí es donde es importantísimo preguntarle o hacer un estudio de los jueces para ver si ellos están conformes o cuál es el temor. Yo por lo menos he apuntado uno, el temor disciplinario. Eso debe desaparecer. No puede ser que el juez esté temeroso porque lo van a suspender si, por ejemplo, deja privado de libertad a una persona o no lo deja privado de libertad. Y eso uno lo ve en el aspecto penal, que es el campo donde yo más o menos conozco, que hay jueces temerosos y que por ese temor imponen una prisión preventiva para que la prensa el día siguiente no le haga una situación incómoda. Y eso lo nota uno en la materia penal, en algunos casos. Muy pocos, pero los hay. Es decir, como decía un colega por ahí, el principio de conservación del puesto. Y eso no puede ser. El juez tiene que ser independiente, pero no es de verdad
un privilegio, sino un privilegio que tiene el pueblo que concurre a estos estrados. Así lo ven dos jueces con los cuales conversó Una Mirada, quienes compartieron con nosotros sus apreciaciones sobre este tema que estamos desarrollando. Además de la objetividad y la imparcialidad, que son otros principios muy importantes que debemos respetar nosotros en la judicatura, el de la independencia del juez le permite al ciudadano en general esperar que su asunto va a ser resuelto en función de eso que está en el expediente y no de la presión que intenten generar grupos de adentro de la institución o fuera de la institución. El juez se ve muy limitado por presiones externas de la prensa y también por las medidas que ha tomado el Poder Judicial, separándose digamos del control del comportamiento del juez más allá de su criterio técnico, jurídico, entrometiéndose y juzgando a los jueces en su criterio técnico jurídico, en asuntos que han sido muy sonados en la prensa y que tienen que ver principalmente con narcotráfico y crimen organizado. Parece que la independencia del juez es precaria en ese tipo de asuntos. Definitivamente una preocupación de todos y todas en Costa Rica, independientemente de donde estemos, sobre todo porque tiene una relación directa con el tema de la confianza. Y ellos, los jueces que ahorita fueron entrevistados, digamos, son una muestra muy significativa de lo que realmente sentimos el resto de los 1.068 jueces que en este momento habemos en el Poder Judicial, de los cuales el 98% estamos incluidos como gremio en la Asociación Costarricense de la Judicatura. Una de las cosas que los ciudadanos creo que a veces olvidamos o se olvida, es que la línea en el momento de poder estar sujeto a un proceso, en este caso, digamos, un proceso penal de ser imputado, es una línea muy delgada. Entonces, ¿y qué es lo que puedo aspirar como ciudadano? Precisamente de que a mí me traten con igualdad, o sea, que el juez únicamente resuelva, como dijo ahora el juez, conforme únicamente a los hechos, sea yo quien sea, tenga el apellido que tenga y tenga el estrato social que tenga, etcétera. Un día un compañero decía una anécdota, estaba en una fiesta y decía, no, paro aquí porque estoy a una copa de ser imputado. Entonces, o sea, ahora, por eso le decías, el hilo entre ser imputado o no, entre estar sujeto a un proceso eventualmente en cualquier momento o no, se rompe en cualquier momento, un accidente de tránsito, en cualquier cuestión, incluso culposa, no dolosa. Entonces, la aspiración mía de cualquier ciudadano, como le repito, debe ser que ese tratamiento que haya del juez sobre mi caso sea absolutamente independiente, que no importa lo que se diga en la prensa, no importa la presión que se ejerza eventualmente a lo interno, el juez tiene que ser absolutamente valiente para tomar una resolución únicamente conforme a derecho. Y esa, le repito, es la aspiración a que todo ciudadano debe tener, porque es lo que yo quisiera para mí, para mi papá, para don Guillermo, para cualquier persona. Entonces, internalicemos eso como un derecho fundamental. José Carlos. Sí, en ese sentido, estamos, cuando hablamos de independencia judicial, estamos frente a un derecho de la ciudadanía y a una obligación de jueces y juezas, acompañados, por supuesto, del Estado y las autoridades que gobiernan los poderes y órganos judiciales de la región centroamericana. Bueno, esperemos a que podamos llegar a un acuerdo en este tema que beneficia a todas las partes, pero sobre todo, como usted decía, a la ciudadanía en general, al país, porque definitivamente el Poder Judicial, como todos, es muy importante y no puede ser que las y los costarricenses nos demos el lujo de ir perdiendo, ¿verdad?, confianza en nuestras instituciones, y es algo en la que todos y todas tenemos que trabajar cada día, ¿verdad? No que sea una lucha solo de ustedes, sino en algo en que las diferentes partes pues puedan participar y llegar a un acuerdo que nos beneficie a la ciudadanía. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy en Una Mirada y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre nuestros programas en www.una.ac.cr/Una Multimedia o en nuestros perfiles de Facebook y Twitter Una Multimedia.
Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.